Saludos mis estimados, ahora sí entramos al último video de corazón, la quinta entrega. Hoy vamos a hablar acerca del sistema eléctrico cardíaco, el sistema de conducción, cómo hace ese corazón para generar sus propios impulsos y ese corazón cómo hace para contraerse. Esto es básico en la estudia de la electromecánica del corazón. Si nosotros comprendemos anatómicamente por qué él se contrae, qué estructuras lo hacen contraerse, es que vamos a poder entender cómo ocurre el ciclo cardíaco y cómo las patologías pueden afectar al corazón. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces el sistema cardionector del corazón realmente es bastante simple, no tiene nada de complejo porque las estructuras están muy bien localizadas y están muy bien estudiadas. Una cosa que ustedes deben saber es que estas no son un conjunto de estructuras de tejido nervioso, es decir, esto no es que es un nervio, no es un fascículo nervioso que tú vas a ver al diseccionar el corazón. Para nosotros encontrar estas estructuras del sistema cardionector, tendríamos que hacer una disección especial del corazón. Porque estas estructuras que yo le voy a nombrar, lo que son los nodos, lo que son los haces, son estructuras de músculo cardíaco especializado. Es decir, son fibras muy parecidas a las del propio miocardio, pero que se especializan en conducción eléctrica, hacen la papel de nervio. Más no es que es un fascículo nervioso que vamos a ver como cualquier otro nervio del cuerpo. Eso es importante que ustedes lo sepan desde el principio, que no son más que las mismas fibras miocárdicas especializadas en conducción eléctrica. Entonces, todo comienza con el marcapaso. Recuerden que el marcapaso es un dispositivo que muchos lo conocen externamente como que es el que inicia la corriente eléctrica del corazón y lo hace contraerse. Cualquier persona puede tener un marcapasos eléctrico externo, esos artificiales. Pero el corazón tiene su propio marcapaso, es decir, tiene una estructura que es la que gobierna a todas las demás. Es la que inicia primeramente el impulso cardíaco. Esa estructura tiene varios nombres, la podemos encontrar con el nombre de nodo o nódulo, de las dos maneras está bien, sinoauricular. También lo podemos conseguir con el nombre de nodo o nódulo sinoatrial. También lo podemos conseguir simplemente con el nombre de nódulo sinusal o nódulo, que es el nombre viejo de Cade y Flahr. Recuerden que eso es un epónimo y eso debe no usarse en anatomía. Esta es una estructura que se encuentra, lo primero que tienen que saber, por debajito del epicardio, es decir, es una estructura bastante superficial del corazón. Como les recordaba en el video anterior, es irrigada por la arteria coronaria derecha en la mayoría de los casos, pocas veces irrigado por la arteria coronaria izquierda. Mide aproximadamente 7 milímetros de longitud y de ancho, nunca sobrepasa 1 milímetro, no sobrepasa el milímetro de ancho. Se encuentra justo posterolateral a la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la anatomía interna del ventrículo, de las aurículas, en la derecha había una estructura que se llama cresta terminal. Bueno, en la parte superior de la cresta terminal es en donde se encuentra el nodo sinoauricular. Entonces él es el marcapaso, él es quien inicia el impulso cardíaco. La segunda estructura nodal la vamos a encontrar alejada de ella, es decir, la vamos a encontrar a nivel del tabique interauricular. Esta estructura es el famoso nodo o nódulo atrioventricular o aurículo ventricular, muchas veces solamente abreviado con el nombre de nodo o nódulo AV, una A y una V pequeña, suponiendo que A y B significaría aurículo ventricular. ¿En qué se diferencia este nodo del anterior? Que el anterior yo les dije que está debajo del epicardio, este está debajo del endocardio, es decir, es muy profundo en su localización en el corazón. Él se encuentra en la base del tabique interauricular, muy por delante de lo que es la desembocadura del seno venoso, y muy por delante de lo que es la inserción de el anillo fibroso de la válvula tricúspide. Ahora, este nodo auriculoventricular tiene que tener alguna comunicación con el nodo sinusal, o si no, ¿cómo pasaría el impulso de un lugar a otro? Bueno, lo que pasa es que en esta imagen no está reflejado, pero existen unos haces. Haces es el plural de haz, que A es con Z, que se llaman haces internodales, que son los que conectan estos dos nodos y son los que hacen que el impulso eléctrico viaje del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Estos haces son tres, se llaman haces internodales. Tendríamos un haz internodal anterior, tendríamos un haz internodal medio, cuyo epónimo es haz de Wenckebach, y luego tendríamos un haz
internodal posterior, cual epónimo es haz de Toral. Ahora, es importante saber que este haz anterior, este fascículo interauricular anterior, se me está descargando la computadora, da una rama, disculpen, que es la rama o fascículo interauricular. Este fascículo, que se origina del haz internodal anterior, recibe el nombre de fascículo o haz de Bachmann, y es quien lleva el impulso entonces de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, porque alguien tiene que contraer a la aurícula izquierda. Ya sabemos que existen 3 haces internodales que hacen que se contraiga la aurícula derecha y que viajan y que transportan el impulso, el nodo sinusal a la aurícula ventricular, pero alguien tiene que contraer la aurícula izquierda. Eso es a través del haz de Bachmann. Hay unos autores que dicen que el haz internodal anterior recibe el nombre de haz de Bachmann, pero realmente ustedes se ponen a buscar en la mayoría de las literaturas, hablan de que el haz de Bachmann es un haz aparte del anterior y que simplemente es el mismo fascículo interauricular que deriva del haz anterior. Ahora, luego del impulso estar en ese nodo aurículo-ventricular, pasa ahora a un fascículo o a un haz, que es el fascículo aurículo-ventricular, conocido muy generalmente con el nombre de fascículo o de haz de His. Este haz de His va a ir desde el nodo AB y va a perforar al trígono fibroso derecho. Tienen que haber visto los videos anteriores para que entiendan esto. Y de una vez que perfora el trígono fibroso derecho, pasa a la parte del tabique interventricular, que es membranosa. No, recuerden que el primero es la membranosa. Perfora a ese tabique membranoso, o sea, está en el espesor de sus paredes, y luego se divide en 2 ramas, que sería la rama derecha del haz de His y la rama izquierda del haz de His. ¿Qué es importante esto? Que estas ramas se ponen por fuera del miocardio, de la parte, digamos, muscular del tabique interventricular. La rama derecha sigue hasta la trabécula septomarginal, que es la cintilla arqueada, y luego sigue hasta el músculo papilar anterior. Y luego ya se divide en ramas que van al músculo papilar septal, que sería este, y el músculo papilar posterior, que sería este que se ven aquí atrás. Derivado entonces de la rama derecha del haz de His. La rama izquierda, tendríamos que ver una imagen izquierda, vean ustedes que va por encima del miocardio o de la parte miocárdica del tabique interventricular, y allí se dividiría en 2 ramas. Una división anterior, que sería la división anterior de la rama izquierda del haz de His, y una división posterior, que sería la división posterior entonces de la rama izquierda del haz de His. Estas ramas después van a ir al músculo papilar anterior y al músculo papilar posterior respectivamente, y van a dividirse al final en una fibra que se llama plexo subendocárdico de Purkinje. Allí es donde termina el sistema cardionector, que él es el que se va por todas entonces las paredes miocárdicas. Si vemos nuevamente, tengo que mostrarles esta imagen, ocurre lo mismo con la rama derecha del haz de His, que ella termina en un plexo subendocárdico de Purkinje, quien es quien lleva las terminaciones finales de este fabuloso sistema de cardionector o sistema de conducción cardíaca. Entonces, esta ha sido toda la anatomía de este sistema de conducción. No olvides, suscribirte en el circulito que te sale aquí y darle like al video si te gustó. También puedes seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por ver estos videos de corazón y no olviden ver el video de pericardio que viene a continuación.